Uno de los personajes más queridos de la Biblia y quizá con el que yo más me identifico se llama José, el soñador. Y por estos días en mi lectura cotidiana de la palabra de Dios, volví a leer esta historia que está en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Son 13 capítulos que cuentan la historia del patriarca José, el soñador. Y con la predicación de hoy, que he titulado Los sueños de Dios, quiero animarlos a seguir soñando e invitarlos a que podamos alinear nuestros sueños con los sueños de Dios. Comenzando el año o al terminar un año y empezar otro, como está sucediendo en este momento, muchas personas retoman propósitos de corazón o se hacen propósitos o sueñan con cosas para ese año o para un tiempo hacia adelante. Y es importante por eso lo que la palabra de Dios nos dice para este tiempo. Y sin importar la edad, sin importar las circunstancias tal vez difíciles que rodean a algunos o los estados de ánimo, podemos seguir soñando. Y Dios quiere que soñemos. No solamente que tengamos sueños en forma natural cuando nos dormimos y tenemos sueños, que muchas veces Dios puede hablarnos a través de los sueños, sino que podamos ver espiritualmente hacia adelante y soñar. De hecho, el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que tengamos ojos abiertos y podamos ver y darnos cuenta lo que Dios quiere hacer. Y aún los ancianos. Yo encuentro en la Biblia personas ancianas que el Señor introdujo en sus planes y soñaron con grandes cosas. Moisés, por ejemplo, cuando inició su ministerio con Israel, como líder de Israel, tenía 80 años. Abraham, cuando Dios le habla de tener un hijo y una descendencia como las estrellas del cielo o la arena del mar, tenía 75 años. Y cuando Dios habla a Noé y comienza con él una nueva generación, un nuevo proyecto para la humanidad, Noé tenía 600 años. Ya por allá no alcanzamos en este tiempo, pero quiero decir que sin importar la edad, puedes soñar y no te canses de soñar. El Señor dice, sueña, sigue soñando. Y cuando leemos en la palabra de Dios relatos como el de José, es una invitación a soñar, porque nuestro Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y dice la palabra que hay cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, que Dios tiene preparadas para los que le aman. Un problema que enfrentamos al soñar es la incomprensión de aquellos con los que compartimos los sueños, ¿cierto? Y hay personas que como que se especializan en matar los sueños de otra persona. Cuando alguien comparte los sueños, especialmente los jóvenes, algunos dicen, ay, tan bobo, ay, ¿cómo se le ocurre? Eso jamás. Pero por eso es necesario saber bien con quién compartimos los sueños. Dios es un Dios que nos invita a soñar. Y en este título que hoy tengo, Los sueños de Dios, quiero invitarlos a considerar ciertas cosas con base en la historia de José. Y los invito primeramente a leer entonces unos versículos del capítulo 37, versículo 2 al 11 de Génesis. Y los que están aquí les invito a estar en pie, creo que va a estar en pantalla, podemos leer todos juntos una vez más la palabra de Dios. Y ahí en la pantalla también los que están en casa pueden seguirnos en la lectura. Génesis 37, versículo 2 hasta el versículo 11 dice así, lean conmigo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo les parece esta historia? Es apenas un pedacito. La historia continúa de este capítulo 37 hasta el 50. Los invito, si no lo han leído, que lo lean en estos días. En una horita tal vez lee uno esta historia. Dice la palabra que José comenzó a soñar cuando tenía 17 años, muy jovencito. Y que estos sueños entonces le trajeron problemas con su familia. Ni su padre ni sus hermanos se imaginaron jamás lo que sucedería 22 años después, cuando efectivamente, ya siendo José engrandecido en Egipto, el segundo después de Faraón, y en tiempo de hambre, Jacob con sus hijos tuvo que llegar allí y literal tuvieron que inclinarse ante él, y fue el instrumento que Dios usó para preservarles la vida. Estos sueños despertaron envidias y odios, por lo cual los hermanos de José en el campo decidieron matarlo. Tal fue el odio que le tenían. Pero uno de sus hermanos abogó por él. Inicialmente lo metieron en una cisterna, pues gracias a Dios la cisterna no tenía agua, entonces no se ahogó. Pero luego lo sacaron de ahí y lo vendieron a una compañía que traficaba con esclavos y otras cosas, iban hacia Egipto, y lo vendieron a esta compañía y fue llevado entonces a Egipto. Lo apartaron de su padre, lo apartaron de la casa, y entró en esta nueva cultura de Egipto que se levantaba ya como un imperio poderoso. Allí en Egipto fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era oficial de la guardia de Faraón, y empezó una historia que duró 13 años malos, 13 años difíciles para José en Egipto, con una promesa, con unos sueños, con unas intenciones de lo que Dios haría, pero sin saber cómo en la vida esto realmente iba a suceder o no. Así que los sueños de José, en primer lugar, son unos sueños incomprendidos, ¿verdad? Especialmente por la familia. Pero en segundo lugar, los sueños entran en un proceso, el proceso de Dios. En estos 13 años, lejos de la familia, en tierra extranjera, en condición de esclavo, calumniado luego por acoso sexual o por abuso, porque la mujer de su amo se enamoró de él, y como él no quiso dormir con ella, le levantó una calumnia y lo acusó de que él había querido abusar de ella, y a razón de esto termina en la cárcel, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos que podrían ayudarlo. Estando en la cárcel varios años, 2 funcionarios del faraón entraron a la cárcel también,
acusados de un complot contra el rey. Y allí él interpretó los sueños que tuvieron el panadero y el copero del rey. Y uno de ellos fue restablecido a su cargo, el copero. Y antes de salir de la cárcel, el copero le dijo: cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí injustamente y ya llevo varios años, y habla por mí al rey. Él vio ahí como una oportunidad, ¿verdad?, de salir de esa situación difícil. Y dice la palabra, cuando uno lee esta historia: y el copero se olvidó de José. En el proceso a veces es necesario que se olviden de uno. Y a uno no le gusta, ¿verdad?, que se olviden de uno. De mí nadie se acuerda. Algunos dicen: no fui a la iglesia y nadie me llamó. A veces, dígale que está a su lado, a veces es necesario que seas olvidado. Lo más importante es que Dios no se olvida de nosotros. Él siempre nos tiene presentes, pero las personas suelen ser como el copero. En este proceso me llama la atención que dice que Dios estaba con José. Ayúdenme a leer algunos versículos en Génesis 39, versículo 2 al 4. Estando en la casa de Potifar, quien lo había comprado como esclavo, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Luego vemos que en el proceso José se mantuvo firme en ser fiel a Dios, en no ceder a las tentaciones del pecado. Esta esposa de Potifar debió ser una mujer muy hermosa. Y este muchacho, quizá entre los 20 años, bien parecido, porque tenía el problema que tenemos algunos de nosotros, que era de hermoso semblante y bella presencia. Pues esta mujer se enamoró de él y quiso que se acostara con ella, y abiertamente le dijo: duerme conmigo. Y hasta lo agarró casi a la fuerza, y dice que él dejó sus ropas ahí y huyó, salió de la casa porque no había nadie más en ese momento. Y ahí es donde le levantan esta calumnia, y por eso se va a la cárcel. Pero estando en la cárcel, dice aquí en el capítulo 39, versículo 20, lean conmigo: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bendición. Pero estaba en la cárcel, ¿verdad? Y quería salir de ahí, pero Dios estaba con él. Ahora José, aún en esas circunstancias, él perseveró en la comunión con Dios. Importante eso, tener comunión con Dios, aunque sea en la cárcel, aunque sea en el hospital, aunque sea en la soledad, aunque sea lejos de familia, aunque las circunstancias estén difíciles, permanecer en la comunión con Dios. En Génesis 41, versículo 38 al 43, dice la palabra que dijo Faraón a sus siervos, después que interpretó un sueño para Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa,
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero lo primero que dice el texto es que reconoció en José que el Espíritu de Dios estaba con él y pudo interpretar esos sueños. Y él dijo: no está en mí, eso es de parte de Dios. Dios ha revelado lo que va a hacer con Faraón y con este pueblo en los siguientes 14 años. Entonces estaba en una comunión con Dios y en esa relación con Dios a pesar de su proceso. Interesante también al leer la historia de José que en este proceso se anunciaron 7 años de abundancia, y después vendrían 7 años de hambre en toda la tierra. Entonces por eso Faraón puso a José a administrar en esos 7 años de abundancia. Recogieron todo el producto de la tierra de esos 7 años, y luego, después de los 7 años, comenzaron los años del hambre. Y el hambre se sintió aún en la tierra de Canaán, donde vivía su padre y sus hermanos. Y Jacob envió a sus hermanos a comprar pan a Egipto, y allá tuvieron que entenderse con José. Inicialmente él no se da a conocer a ellos, pero como en la segunda visita ya no aguanta más y se revela y se da a conocer a ellos para mandar traer a su padre a la tierra de Egipto. Y en este relato, en el capítulo 45, versículo 4 al 9, mire lo que él les dice el día que se da a conocer a ellos. Capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así que, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Qué notas en las palabras de José para sus hermanos? Perdón. Conmigo, perdón. Tenía en ese momento él toda la capacidad y los recursos para cobrársela a esos bandidos, para tratarlos con dureza o de otra manera. Pero José, en su comunión con Dios, entendió algo que necesitamos entender todos también: la soberanía de Dios, diciéndoles: ustedes no fueron los que me enviaron aquí, fue Dios. Ustedes fueron simplemente unos instrumentos que Dios usó para traerme aquí, pero fue Dios que los usó. Así que yo no tengo nada contra ustedes. Y ellos no lo podían creer, y de hecho por años nunca, casi que hasta la muerte de ellos, llevaron esa culpabilidad en sus corazones por haber tratado a José de esa manera. Pero José, de parte de Dios, tuvo un corazón perdonador y les habló con amor en este momento, porque eso es lo que Dios hace. Cuando estamos cerca de Dios, cuando caminamos con el Señor,
entendemos que Dios es soberano, que nada nos pasa fuera de su voluntad, que somos sus hijos, que Él nos ama. Y por eso entonces las personas terminan siendo instrumentos de Dios para tratarnos a nosotros, aun aquellos que nos tratan mal. Eso es complicado entenderlo, pero solo cuando estamos cerca del Señor podemos comprenderlo así. Y José lo entendió y perdonó a sus hermanos. Pero otra cosa que encuentro en este proceso de José es que José soñó con cosas no solamente para su vida presente, sino con cosas para su vida más allá de la muerte. El relato en Génesis 50, versículo 22 al 26, dice que llegó el momento cuando José iba a morir y entonces juramentó a sus hermanos de la siguiente manera. Versículo 22 del capítulo 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, su hijo, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora José, antes de morir, está soñando despierto, soñando en fe, con una promesa que Dios le había hecho a su bisabuelo Abraham, que la había confirmado a su abuelo Isaac y que también se la había confirmado a su padre Jacob, que también dijo que lo enterraran en la tierra de Canaán, donde Dios les había prometido estar. Y ahora él dice: Dios los visitará. Dios va a cumplir esa palabra. No sé cuándo, pero Él la va a cumplir. Y cuando se cumpla esa palabra, ustedes no me van a dejar aquí. Se llevan mis huesos con ustedes. Ese es un soñador que sueña no solamente cosas para esta vida, con un buen empleo o con una buena empresa o con una casa o con un carro o con una profesión o con una, qué cosa sé yo, que sueñan las personas para esta vida, ¿cierto? Algunos con el sueño americano y exponen su vida por ese sueño. Y la gente tiene sueños, pero aquí hay un hombre soñando para cosas más allá de la muerte. Bendito sea Dios. En tercer lugar, veamos en la palabra cómo los sueños de José son alineados o estaban alineados con los sueños de Dios. Ahora, cuando hablo de los sueños de Dios, permítame decir y explicar que Dios no duerme. No se trata de que Dios se dio una siesta y soñó. No. Hablar de los sueños de Dios es de lo que Dios anhela para nosotros, de lo que hay en los planes de Dios, de los propósitos de Dios que Él tiene para con sus hijos, para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que es así? Y que, como dice el profeta Isaías, que así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, y los caminos de Dios más que los nuestros. Y no alcanzamos siquiera a dimensionar las cosas que Dios tiene en sus pensamientos para nosotros. Pero cuando vayamos a soñar, y Dios nos invita a soñar, que podamos soñar alineando nuestros sueños con los sueños de Dios. ¿Qué es lo que pasó en esta historia? La historia de José, enmarcada en los sueños de Dios, cuenta lo siguiente: Dios estaba formando una nación especial,
la nación de Israel. Y Dios cuidó a detalle el origen de esta nación por 3 generaciones. Después que la tierra se contaminó y se pervirtió y fue destruida en los días de Noé, y después fue destruido Sodoma y Gomorra, el pensamiento y el plan de Dios fue levantar una nación especial, un pueblo santo, un pueblo para Él. Se llamó el pueblo de Israel. De eso nos da cuenta todo el Antiguo Testamento. Y para eso, entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y trabajó Abraham en el proceso 100 años, hasta que Abraham se convirtió en el padre de la fe y amigo de Dios, y a los 100 años le dio un hijo, cuando ya estaba preparado, ¿no? Y ese era el sueño de Abraham, tener un hijo, y de Sara, y Dios le concedió ese sueño. Pero el sueño de Dios iba más allá. Abraham vivió 175 años. Entonces Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia y una nación va a salir de él, y que su descendencia es como las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar. Y además le promete que le va a dar una tierra. Lo subió a un monte en la tierra de Canaán, le mostró, dijo: todo lo que ves al norte, al sur, al oriente, al occidente, esa es tierra para tu descendencia. Esta tierra donde estás ahora como forastero, como extranjero, la daré a ti y a tu descendencia. Por eso se llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios dijo de ella: tierra que fluye leche y miel. La tierra de Dios para esa nación. Era la promesa de Dios. El sueño de Abraham era ese. Sin embargo, se murió, y lo que él hizo fue comprar en esa tierra un lugar para sepultura. Y ahí fue sepultado con su esposa Sara. Y después ahí fue sepultado su hijo Isaac con su esposa Rebeca. Y en ese mismo sepulcro de la familia, en la tierra de Canaán, fue sepultado Jacob y Lea, esos 3 patriarcas. Y Dios, a partir de ahí, se empezó a dar a conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Diga conmigo: el Dios de las promesas, el Dios de los sueños, ¿cierto? Ellos soñaron con esa tierra. Y por eso Jacob, que murió en Egipto, le dice a su hijo José: júrame antes que yo me muera que no me vas a enterrar aquí. Tú vas a ir con este cuerpecito y lo vas a llevar hasta la tierra de Canaán, donde el abuelo Abraham compró el campo de sepultura, y me vas a sepultar allá. Allá está Lea, mi esposa, y allá están Abraham y su esposa, Isaac y su esposa, y voy a estar yo, y allá los espero, porque es que esa es la promesa. Era el sueño de ellos. Y José le juró, y así lo hizo efectivamente. Y por eso, luego que muere José, hace el mismo juramento con el pueblo, con la familia, de que cuando Dios los visitara, también él debía salir de allí. Entonces Dios promete esta tierra, pero no solo la promesa iba hasta ahí. En la mente de Dios, Dios le dice a Abraham: de la descendencia tuya yo levantaré una simiente, y en esa simiente tuya serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas de que Dios le dijo a Abraham: tu simiente, no las simientes. Y cuando le dijo tu simiente, se estaba refiriendo a que esa simiente es Cristo, nacido del vientre de María, descendiente de David, y David descendiente directo de Abraham. Y él es la simiente en la cual se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le estaba diciendo a Abraham: se va a levantar el Cristo de tu descendencia, y en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Casi nada de promesa, ¿verdad? Casi nada de sueño que le estaba dando. Estaba hablando de cosas que sucederían miles de años después y que siguen sucediendo hasta hoy, y hay cosas que se seguirán cumpliendo para la descendencia natural de la carne, que es Israel, como para la descendencia de la fe, que somos nosotros, hijos de Abraham por la fe. Los sueños de Dios no son para el 2025 solamente.
Los sueños de Dios no son para esta vida presente de nosotros, que es como un suspiro. Además, Dios le dijo a Abraham que su descendencia viviría como esclava en Egipto y que estarían allí por 400 años en esclavitud. A mí me fascina cómo es Dios, ¿no? Porque Dios está viendo la tierra, está viendo las cosas, y Él habla de lo que va a ser 500 años después, como si de lo que nosotros decimos que vamos a hacer ahora después del almuerzo. El Dios eterno, ese es el Dios que adoramos en esta mañana. Leamos un poquito cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 15, versículo 13 al 16. Todavía no había nacido Isaac, apenas Dios le estaba dando la promesa. Versículo 13 al 16, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces yo tengo unos planes, pero son unos planes, Abraham, que no son solo para ti, son para tu descendencia. En la cuarta generación es que esto se va a dar, y van a estar 400 años en esclavitud, pero yo voy a estar ahí para volverlos a traer. Tú puedes morirte tranquilo y yo sigo con mi sueño, y los descendientes siguen soñando. Luego en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando la Biblia registra el momento de la salida de Egipto en los días de Moisés, 400 años o 500 años después que Dios le hubiese hablado a Abraham, dice en el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Luego dice la palabra que cuando entraron en Egipto eran 70 personas. Y cuando salieron de Egipto eran 603,000 varones entre 20 y 50 años, sin contar las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. O sea, ¿cuánta gente era que salió de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo? Si solo los varones eran 603,000. Más o menos podemos calcular esa congregación de los hijos de Israel saliendo de Egipto como en unos 2 millones de personas. Más o menos la población de Barranquilla, con algunas de sus ciudades en el área metropolitana. ¡Wow! Promesa que Dios le había hecho a Abraham de multiplicarlos. Y en un versículo dice, y entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque era el sueño de Dios, y con el cual había puesto a soñar a todos estos patriarcas. Pero le tengo un dato también que estaba meditando sobre él en el caso de José. Mire esto: si los años de la nación de Israel en Egipto fueron 430 años, y la familia de Israel descendió a Egipto con 70 personas, cuando José tenía 39 años. Y José, dice la palabra, que vivió 110 años. Entonces, cuando José murió, su familia llevaba en Egipto 71 años. Es decir, faltaban 359 años para que ocurriera la salida de Egipto, para que Dios los visitara y salieran al fin a que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham, de heredar la tierra. Pero José está soñando, él no sabe cuántos años son. Dios los visitará, dijo, y ustedes saldrán de aquí
y se llevarán mis huesos. Y la Biblia dice que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, llevaron los huesos de José. Ahora imagínense, ¿no?, que era un montón de huesos, un esqueleto o una cajita porque lo habían cremado. No. Dice la palabra, lo leímos hace un momento, que cuando José murió, los egipcios, que eran especialistas en esto de embalsamar, y especialmente a la gente de la nobleza de la cual pertenecía José, fue embalsamado y lo pusieron en un ataúd. Entonces estaba ahí y tenían un juramento que Dios los iba a visitar y que cuando salieran de Egipto tenían que llevarse ese ataúd con el cuerpo de José que estaba ahí embalsamado. Algunos de esos cuerpos embalsamados de los egipcios todavía hasta el tiempo de hoy los arqueólogos los encuentran casi intactos. Imaginémonos que ellos llevaron consigo la momia de José, ¿verdad? No dice la Biblia ese término, pero imagínate que era una momia que llevaban ahí en un ataúd. Y cuando salen de Egipto todos, hay que llevar a José, y se lo llevan. Cruzaron el Mar Rojo. Y luego este pueblo tiene que estar en el desierto de un lado a otro 40 años. Y estos israelitas de aquí para allá con José. ¿Por qué? Porque José tuvo un sueño. Y en su sueño él vio la tierra de Canaán y dio mandamientos sobre sus huesos para un asunto que ocurriría 400 años después. Luego leemos en el libro de Josué, a quien le correspondió después de la muerte de Moisés conquistar la tierra y repartirla a los hijos de Israel, y ya establecidos allí en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. En el libro de Josué, en el capítulo 24, dice el versículo 32: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Yo no sé si a usted le emocionan historias como estas, porque a veces nosotros pensamos en nuestra vida y soñamos, y algunos solo pueden soñar con la bandeja paisa que se van a comer ahorita, o con lo que va a suceder esta semana, o con lo que va a pasar en el 2025, o cuando a mucho de aquí a unos añitos, ¿verdad?, para esta vida presente. Pero el Dios que adoramos, que es nuestro Padre, tiene unos sueños con nosotros y tiene unos propósitos, que eso va mucho más allá de la muerte. Ahora me acuerdo de un versículo que fue con el que mi mamá se despidió de mi papá en su lecho de muerte, ahí en el hospital, ya casi muriéndose él. Y ella entró a hablar con él y le dijo: Pompilio. Él medio reaccionó, como cuando uno le llama a la esposa, ¿no? Así se esté muriendo, hay que reaccionar. Y papá reaccionó. Y más cuando lo dice así fuertecito: Pompilio. Ella le dijo: recuerda que Dios nos dio una promesa en el libro de los Salmos que dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si este es el momento, váyase con el Señor. Yo voy lueguito. Allá nos vemos. Porque esos son los sueños de los que alineamos nuestros sueños con los sueños de Dios. El que no puede soñar así, le da terror la muerte, porque no sabe que hay más allá. Pero los que entendemos la palabra, podemos soñar que para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir me es ganancia, y que ahí no termina todo. Y si no, José no había dado mandamientos sobre esa momia. José estaba pensando que el Dios al que servimos es un Dios eterno, es un Dios que trasciende a la muerte, y que más allá de la muerte hay cosas maravillosas para nosotros en Dios, y que Dios ve más allá. Ese es el Dios que nosotros adoramos hoy. Permítanme terminar
de la siguiente manera: el soñador y la imagen de Cristo. Por eso es que me gusta este personaje. No solo porque fue el favorito de José y llevó la túnica de colores, que a mí me ha tocado llevar también a ratos. Yo he sido privilegiado. Bueno, hablo de la familia Gutiérrez. Si no está escuchando uno de mis hermanos, y no me va a aborrecer. Pero este José, en su vida y en su vida de soñador, representó muy bien a Cristo. Y era necesario entonces, miren esto, 12 cosas. Era necesario que saliera de la casa de su padre, porque el Señor también salió de la casa de su padre y vino a salvarnos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Era necesario que fuese aborrecido de sus hermanos, porque Jesús también fue aborrecido de sus hermanos en carne y de sus hermanos del pueblo de Israel. Era necesario que sirviera como esclavo, porque el Señor, estando en la condición de hombre, se hizo como esclavo, como siervo. Era necesario que la túnica de José fuese ensangrentada con la sangre de un corderito, porque Jesús fue bañado en su propia sangre como el Cordero Santo de Dios para nuestra salvación. Era necesario que José fuese traicionado y vendido a precio de un esclavo por 20 piezas de plata, porque Jesús luego sería vendido a precio de esclavo, que ya había subido un poquito, por 30 piezas de plata. Era necesario que se mantuviese firme ante los sufrimientos y ante las tentaciones del pecado, porque Jesús también venció el pecado y nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Era necesario que fuese castigado e encarcelado injustamente, porque así también Jesús fue entregado. Era necesario que lo desecharan y se olvidaran de él, porque Jesús también fue olvidado, y aún su Padre en la cruz, cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que nunca nosotros tengamos que decir eso. Era necesario que José fuese exaltado como segundo en el trono, porque Jesús también fue resucitado y exaltado y se sentó a la diestra de Dios. Era necesario que por medio de él Dios diese vida y salvación a su pueblo, porque también por medio de Jesús recibimos la vida eterna y la salvación para todos nosotros. Era necesario que sus hermanos, quienes lo aborrecieron, lo maltrataron y lo vendieron, luego tuviesen que reconocerlo como Señor y doblar sus rodillas ante él. Eso también sucederá y está sucediendo y va a suceder con los judíos doblando sus rodillas y reconociéndolo como el Rey. Era necesario que su propia vida y experiencia de sufrimiento y de gloria quedaran en la historia como un anuncio de Jesús. Él es un testimonio profético de Jesús. No era solo un soñador, Dios estaba soñando en él con el Mesías, nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Ahora, entonces, los sueños de Dios están muy por encima de los nuestros. Los sueños de José se alinearon con los de Dios, con los propósitos para su familia, para su nación, para una eternidad. Y así Dios quiere que nosotros soñemos, que veamos el futuro con esperanza, que afirmemos la fe en el cumplimiento de sus sueños, menospreciando aún las circunstancias presentes. El apóstol Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ni siquiera comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Por eso les invito, iglesia, a revisar sus sueños. ¿Cómo son sus sueños? Ya se me da por pensar en nuestros sueños como cosas tan pequeñitas, cosas tan limitadas, ¿verdad? Cosas tan pasajeras. Aún así, bueno, si para nosotros son importantes, para Dios también lo serán. Pero lo importante es que esas cosas que estamos soñando, así como en el caso de José, encajen dentro de un propósito mayor.
y después podamos decir: wow, claro, Dios estaba en esto. Esto no era cosa mía. Me acuerdo cuando yo apenas tenía como unos 7 años de edad y me mandaban a llevar el almuerzo a mi hermano. Trabajaba él en obras públicas en Manizales y yo iba con el almuerzo, y mientras llevaba el almuerzo me ponía a predicar en la calle, y yo repetía el sermón de mi pastor el domingo. Me gustaba predicar. Él era muy enérgico y muy buen predicador. 7 años yo estaba, varias veces me encontraron compañeros del estudio hablando solo por ahí, se burlaban de mí. Después, cuando Dios quiso que fuera predicador, yo dije: con razón, yo venía ya con ese sueño, que no era un sueño mío, sino de Dios, de poder ser portador, tener el privilegio de ser portador de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Hay cosas quizá con las que tú has soñado que ni te imaginas que Dios está en eso, pero lo importante es alinear esas cosas con los sueños de Dios. Pero más allá, ¿hasta dónde alcanzamos a ver hacia adelante y por el Espíritu de Dios tener revelación de lo que Dios va a hacer contigo, con tus hijos, con tus nietos, con tu descendencia en este país? Hay cosas que Dios va a cumplir. La primera vez que vinimos a este lugar, yo me paré aquí en este lugar y tuve un sentir, que yo no sé, un sentir o un sueño o algo que vino de parte de Dios. Y yo vi este lugar y aún no sabíamos que íbamos a estar aquí, pero esa mañana, aquí muy adentro, el Espíritu Santo me habló y me dijo: sobre este lugar hay muchas oraciones que no han sido respondidas. Hay muchas lágrimas que fueron derramadas y hay cosas pendientes que yo quiero hacer y que alguien las tiene que cosechar. O sea, alguien tiene que retomar eso, porque Dios no deja caer a tierra sus palabras ni sus respuestas. Y después, cuando Dios nos trajo aquí, yo dije: carambas, gloria a Dios. No solo porque nosotros oremos, es que hay gente que años atrás, por allá en los 80, oraron y pidieron cosas que Dios tiene pendientes. Pues yo las quiero mandar, pero ahora no hay nadie allá. Yo le estoy diciendo ahora: Señor, ahora estamos aquí, pues eran nuestros hermanos, que se venga todo eso. Y aparte de lo que nosotros también podamos soñar como iglesia, para este lugar, para esta ciudad, para esta nación, para nuestros hijos. Yo sueño un día con que nos veamos las caras, pero allá, y nos demos un abrazo allá en el snack del cielo. Rodri, wow, valió la pena. Wow. Sí, aquí nos vemos, nos saludamos, nos amamos, pero allá es lo más grande. Y que podamos verlos a todos, que nos digamos: oye, ¿y dónde está el hermano fulano? Ah, se nos quedó, no vino. ¿Qué pasó? Que pueda verte allá, cuando el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor diga: Carlos Rodríguez, firme, Señor, aquí estoy, pasa acá, hay unas recompensas por las jornadas de servicio que tuviste allá en Refugio. Wow, Carlos, aquel porque evangelizó, porque ganó a alguien para Cristo, aquel porque ayudó, porque hizo tal cosa. Porque ni de un vaso de agua que se da para la extensión del reino se perderá la recompensa. Que Dios tan bueno. Eso será un momento muy lindo. Sueñe, pero no sueñe solo de aquí, sueñe para allá, de lo que la Biblia dice que Dios tiene preparado para nosotros. Te invito a soñar. Si habías pensado: no, ya estoy muy viejo, ya esta vida ya no vale la pena, ya esto terminó así, ya estoy enfermo, tengo un parte médico que dicen que pronto me voy. Siga soñando. Hay todavía terreno para soñar hacia adelante.
Tristemente hoy estamos viendo jovencitos, hermano, de 16, 17 años pensando que la vida no vale la pena, que ya no quieren soñar. Hay sueños en los pensamientos de Dios, en la mente de Dios. Hay sueños para ti y para mí. Así que sueña, sueña y avanza hacia eso con esperanza, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Gracias. Habla con el Señor un momento. Háblale a Él. Él es el Dios de Abraham. Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de Isaac. El Dios que adoramos hoy es el Dios de José, el Dios de David, el Dios eterno, el gran yo soy, el eterno Dios. No envejece, no se cansa, no muere, es eterno. Y para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Adórale a Él en esta mañana. Estás delante de un Dios grande, todopoderoso, omnipotente, con planes para las naciones, con planes para la tierra, con planes para ti, que te conoce por nombre propio, que te ama, que me ama, que se goza en medio de su pueblo, que ama a sus hijos. ¿Qué Dios? Que aunque es tan grande, nos conoce por nombre propio y se interesa en nosotros por nombre propio. Dice Jesús que aún los cabellos de tu cabeza Él los tiene contados. Tal conocimiento es tan maravilloso, y por eso el Señor te dice hoy: no te desalientes, sueña, sueña. A través de mi palabra, estúdiala y sueña con las promesas que hay en ella, porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Todo se cumplirá, así como en los días de Abraham, así como en los días de Isaac y de Jacob, de José, de Israel en el desierto y de la tierra que les prometí. Todo se cumplió y todo se seguirá cumpliendo, te dice el Señor. No temas, no te desalientes, no pierdas la esperanza, no pierdas el ánimo, no pierdas la fe, no pierdas el entusiasmo de soñar, pero sueña con cosas grandes, grandes en el reino de Dios, grandes, grandes. Dios es un Dios de cosas grandes. Para Dios todo es posible. Por eso en un día José salió de la cárcel y pasó a ser el segundo después de Faraón. Fue engrandecido, porque al que Él quiere engrandecer, engrandece, y al que quiere abatir, lo abate. Él es Dios soberano. Para Él es posible. Solamente si Él da la palabra puede hacerlo y transformar toda una vida y toda una historia en un momento. Si te has lamentado de algo y piensas por alguna razón que tu vida no vale la pena, el Señor te dice: sí, solamente sueña, solamente abre tus ojos espirituales y ve que tu vida es valiosa, que tu vida vale la sangre de Cristo. Cristo Jesús derramó su sangre por ti. Él vino del cielo a la tierra a buscarte a ti porque te ama. Está interesado en ti, en tu eternidad, en tu salvación, en darte vida eterna. Y tiene una eternidad preparada, cosas que tú ni te imaginas. Porque Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que dale gracias al Señor hoy. Hasta pídele perdón y dile: Señor, perdóname por menospreciarme, por menospreciar mi vida, por menospreciar lo que tengo, lo que soy, por no ver, por ser ciego a los propósitos tuyos, Señor. Y por eso me desaliento y me desanimo. Pero Señor, hoy estoy aquí. Tu palabra me abre un panorama de grandeza, de dignidad, de honra, de vida, de luz.
Gracias, gracias, Señor. Recibo tu palabra. Dile al Señor: recibo tu palabra. El Señor te dice hoy: esperanza hay también para tu porvenir. Esperanza hay para tus hijos, para tus nietos. Esperanza hay. Porque aunque el mundo anda en tinieblas y en oscuridad, como escribió el profeta Isaías, ciertamente tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y dile: sí, Señor, yo estoy listo, yo estoy aquí, Señor. Revela sobre mí tu gloria. Como lo hiciste con José, revela sobre mí tu gloria, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu grandeza, Señor. Quiero ser un instrumento para ti. Yo te ofrezco mi vida, yo te rindo mi vida. Dice el Señor: deja de vivir en el pecado, eso no es para ti. La inmundicia del pecado, el dolor del pecado, la muerte que trae el pecado, la desgracia del pecado, déjale eso a otros. Dice el Señor: apártate de eso. Ama la vida, la santidad, la comunión con Dios. Ama eso y sueña con lo que Dios tiene para ti. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Aquí estamos como iglesia. Qué lindo eres tú, qué grande, qué poderoso, qué maravilloso eres tú, Señor. Sigue hablándole al Señor. Dile: aquí estoy yo. Gracias. No digas que eres demasiado viejo, o no pienses que eres demasiado joven. Sin importar las circunstancias, el Señor te dice: sueña e inscribe tus sueños con mis sueños. Alineemos esos sueños con los míos, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que seas pleno realmente.